Pues hola, ¿qué tal? Otra vez estamos aquí en otra cápsula de Tritemius Talleres Literarios, donde, bueno, lo que hacemos es platicar acerca de literatura, acerca de escritura, acerca de libros. Esos son nuestros temas fundamentales y es, por supuesto, para todos los que aman la palabra. Ah, bien, pues hoy, como les había prometido en la cápsula que grabé recientemente, les había prometido que les iba a presentar el cuento de Caperucita Roja, porque estábamos hablando acerca de los símbolos. En la cápsula pasada estábamos hablando acerca de los símbolos y de si el autor decidía conscientemente colocar un determinado símbolo en su obra. Estábamos viendo cómo los símbolos muchas veces están más bien dentro de uno y a la hora de escribir los símbolos se expresan y es uno cuando los ubica, el autor cuando los ubica, que decide entonces ir en pos de aquellas cosas que los manifiestan enteramente. En el caso de los cuentos de hadas, no estamos hablando necesariamente de autores y tampoco estamos hablando de autores conscientes de su obra, porque el cuento de hadas viene de un magma primordial, está muy emparentado con el mito. De hecho, el cuento de hadas es probablemente el mito desacralizado, es decir, la historia mítica con todo su poder simbólico, transformada en algo que ya no está relacionado con la religión, como es en un principio, que el mito pues en un principio nace y es tan poderoso, es tan importante para la comunidad que se convierte en una historia sagrada, y como historia sagrada y como historia definitivamente poderosa, de repente la religión pues la utiliza para diseñar el proyecto de reconexión con lo divino. Entonces, bueno, el cuento de hadas ya es un mito desacralizado. ¿Por qué? Porque cumple las mismas funciones del apoyo a la psique humana. El cuento de hadas es una historia sagrada también, sagrada en un sentido no religioso, sagrada porque sana al alma, sana el corazón humano, acostumbrado a padecer en este valle de lágrimas, que también es un valle de sonrisas. Entonces, el cuento de hadas, bueno, una de sus características es que tiene un final feliz, porque, porque ese final feliz le permite al que escucha el cuento la reconciliación interior, la confianza en que no hay villano, no hay monstruo, no hay ogro que no pueda ser vencido gracias a las facultades de ese héroe que todos llevamos dentro. Hoy, en lo particular, voy a hablarles de un cuento de hadas que no nació como cuento de hadas, que se convirtió en cuento de hadas al paso del tiempo. Y también es un cuento de hadas que no tiene hadas, porque las hadas no necesariamente son el ingrediente que aparece en todos los cuentos de hadas. La palabra hada viene de la palabra griega fatum, que quiere decir destino. Entonces es más bien este fatum, fata, hada. Hay que recordar que en un determinado momento de nuestro idioma, el español, el castellano, la H era F, como podemos leer en Don Quijote de la Mancha, donde leemos fermosas, lo que hoy decimos hermosas, o su fermosura, en lo que hoy diríamos hermosura. Entonces esa F se convirtió en H. Así es que podemos dar también ese seguimiento en la palabra fatum, fata, hada. Y bueno, la T también tuvo ese cambio en el transcurso del tiempo, este cambio en el idioma, y ahora pues lo que tenemos es hada, que también el hada pues se ha convertido en ese espíritu de la naturaleza que está ahí muy cerca de los hombres haciendo travesuras o encantos. Pero aquí para nosotros es cuentos de hadas, cuentos de destinos, nuestros destinos interiores. Y, y por lo tanto nuestro destino interior siempre tiene un final feliz, porque nuestro destino interior siempre será, al final de toda aventura, por más trágica que ésta sea, será la reconciliación de nuestra alma con la totalidad cuando se parte. Entonces, por eso el cuento de hadas es un cuento que tiene esa característica. Y sentados estos precedentes, voy a aclarar que hoy
Lo que voy a contar es un cuento que no nació como cuento de hadas, nació como cuento admonitorio, es decir, de advertencia. Y bueno, se trata de Caperucita Roja. Eh, Lamento si alguno de los que nos escuchan se verán decepcionados porque el susodicho cuento de su infancia tenga ciertas connotaciones sexuales que antes no había detectado, pero así es. Y para ello voy a contarles algunas versiones, vamos a hacer una revisión en estas versiones de cuáles son los elementos que se repiten, cuáles son los elementos que se modifican, en qué momento deja de ser un cuento admonitorio, es decir, de advertencia, para transformarse en un cuento de hadas, es decir, un cuento de destinos. Y yo quisiera empezar con esto que cuando yo me encontré, bueno, me dejó muy sorprendida y está en el libro La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. ¿Sí? Aquí podemos leer una versión, casi en sus primeras páginas, podemos leer una versión de Caperucita bastante inquietante, donde muchos de los elementos que nosotros conocemos, porque bueno, este cuento pues es un cuento conocido por todos, no creo que nadie excepto algún niño nacido por ahí en la selva, no conozca Caperucita Roja. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que en esta versión que yo les voy a compartir del siglo XVIII francés, o sea, inicios del 1700, estaba circulando en la comunidad de los campesinos, se contaba este cuento y finalmente, bueno, llegó a ser escrito y por eso llega hasta nosotros, gracias a los investigadores, a los filólogos. Es curioso porque muchos de los autores que nos regalan estos cuentos son recordados por ellos, y sin embargo nunca tuvieron la intención de contarnos cuentos para niños. Ellos tuvieron la intención de investigar, de hacer una investigación en el campo de la filología. Pero bueno, vamos a ver entonces estos investigadores lo que nos regalan a nosotros para entender un poco el proceso, la evolución de un cuento. Y aquí tenemos esta historia contada en el siglo XVIII en Francia. Bien, había una vez una niñita a la que su madre le dijo que llevara pan y leche a su abuela. Hay que fijarnos muy bien en los elementos que van a cambiar, ¿de acuerdo? Porque en estamos hablando de pan y leche. Y veremos que después vamos a hablar de pan y vino. Vamos a ver que luego también se va a hablar de una tarta y otros ingredientes. Pero vamos así de a poco, ¿no? Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía. A la casa de mi abuela, le contestó. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el de los alfileres? Este es un elemento que seguramente nosotros no conocemos por las versiones que se han estado manejando de Caperucita Roja. Esta pregunta del lobo tan curiosa. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el de los alfileres? Y bueno, les voy a explicar un poquito de qué va esta pregunta del lobo. No sé cuántos de ustedes que me escuchan sepan o cosan o sepan que para hacer un vestido, para hacer una falda, para hacer un pantalón, lo que sea, nosotros primero ponemos alfileres y después hilvanamos. Es decir, hay un elemento que es el alfiler y después la aguja. Utilizamos la aguja para hilvanar para que luego esto pueda entrar a la máquina y no se mueva. No obstante, los expertos, los que cosen muy bien, y lo digo porque yo tuve mi etapa de diseñadora y yo sé lo que es utilizar alfileres y aguja, cuando ya sabes coser muy bien y se te da, tú no necesitas hilvanar. Es decir, no necesitas la aguja. Tú puedes poner los alfileres, inclusive puedes poner unos pocos alfileres, 1, 2, 3, y con esos alfileres tú puedes entrar directamente a la máquina, pero esto lo hace un experto.
Entonces, la pregunta del lobo va por el caso de el camino de los alfileres, es decir, empezar por donde se empiezan los alfileres y luego hilvanar, o el camino de las agujas, es decir, el camino más difícil. Bueno, pues la niña decide, obviamente, que se va a ir por el camino de las agujas. ¿Por qué? Porque la niña es inexperta. Entonces la niña necesita hacer todo ese hilván. Este es un simbolismo que se pierde con el tiempo porque empiezan obviamente los vestidos a ser fabricados en fábricas, ¿no? Cuando llega la revolución industrial, pues hay unas fábricas que están haciendo los vestidos y ya las mujeres se desconectan de esta actividad tan común en otras épocas de coser, de detener la tela y luego coserla. Y sin embargo aquí está manifiesto pues el camino de las agujas y el de los alfileres. Y la niña contesta, el camino de las agujas. El lobo tomó el camino de los alfileres, obviamente porque el lobo es un experto. Aquí no se está hablando de un lobo como todos los conocemos, porque un lobo no se hubiera detenido a preguntarle a la niña absolutamente nada, hubiera llegado y se la hubiera tragado. Pero, ¿quién se detiene a preguntarle a una niña si tiene experiencia o no? Estamos hablando de un lobo metafórico. Estamos hablando de un hombre con grandes colmillos. Muy colmilludo. El lobo tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa. Mató a la abuela, puso su sangre en una botella y partió su carne en rebanadas sobre un platón. Y aquí ya tenemos otro de esos elementos que nosotros no nos esperábamos en un cuento infantil. Y es un elemento muy trágico. El lobo en efecto mata. Esto sí está presente en otras versiones, que el lobo se come a la abuela, pero aquí es muy salvaje. La mata, la hace pedacitos, la pone en un platón y su sangre la pone en una botella. Estamos tal vez en presencia del simbolismo eucarístico, porque es el vino y el pan, porque a la abuela la pone a la manera de panecitos en un platón. Y la abuela también es símbolo de sabiduría. Tal vez por eso el lobo lo primero que hace es que la aniquila, para que la niña no vaya a tener contacto con la sabiduría y él pueda devorar a la niña. Y además, de paso, él devora la sabiduría. La niña después de hacer esto, se vistió con el camisón de la abuela y esperó acostadito en la cama. Ay, caray, esto de que el lobo no se la come en el bosque y sí que la espera acostadito en la cama, es bastante claro, bastante explícito de la verdadera intención del cuento. Es decir, cuidado, niñas, que por ahí hay unos hombres muy colmilludos. Y sobre todo, cuidado, niñas, porque este cuento está diseñado para advertir a las niñas que se están convirtiendo en mujeres y que pueden atraer a ese lobo feroz que anda por ahí. La niña tocó a la puerta. Entra, hijita. ¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche. Como tú también, hijita. Come tú también, hijita. Hay carne y vino en la alacena. La pequeña niña comió así lo que se le ofrecía, y mientras lo hacía, un gatito le dijo: Cochina, cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela. Uy, uy, uy. ¿Cuánto está oculto aquí? ¡Qué mundo simbólico tan poderoso! Cochina, cochina, has comido la sangre de tu abuela. Has comido el cuerpo y has bebido la sangre de tu abuela. No creo que sea necesario aclarar de qué está hablando. Está hablándose de nuevo de una Eucaristía. De nuevo se está involucrando este sistema religioso. Recuerdan que al principio yo les dije que los cuentos de hadas han sido mitos desacralizados, o sea, son historias sagradas que en un momento dado estuvieron conectadas con la religión y posteriormente, para sobrevivir, para no desaparecer,
hubieron de transformarse, evolucionaron, quedaron convertidos en cuentos y en ese proceso de transformación fueron perdiendo poco a poco los elementos que los relacionaban con las narraciones sagradas. Por eso en este cuento estamos viendo todavía un estadio del cuento de Caperucita Roja, un estadio intermedio, todavía medio conectado con lo sagrado por medio de la Eucaristía y del pan y el vino que está aquí presente en este llegar de Caperucita a la casa de la abuela, es decir, a la casa de la sabiduría. Vamos a ver qué sigue y dice, después el lobo le dijo, desvístete y métete en la cama conmigo. ¿Y dónde pongo mi delantal? Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás. Bueno, bastante claro de nuevo. Desvístete y métete en la cama conmigo, dijo el lobo. Ese lobo tiene otro tipo de apetito. Otro apetito muy diferente al apetito voraz. O sí que es un apetito voraz, pero no de comida. Y además, pues tira al fuego el delantal, nunca más lo necesitarás. Una forma de invitar a la niña a que el juego es el delantal que te conecta con el quehacer de la casa, el delantal que te conecta con la cocina. Déjalo, nunca más lo necesitarás. En mis brazos, nunca más lo necesitarás. También seguramente era la propuesta de esos colmilludos para que las mujeres, las niñas, se acercaran a esa invitación de parte del lobo, pensando que nunca más necesitarían de nuevo el delantal. Cada vez que se quitaba una prenda, el corpiño, la falda, las enaguas y las medias, la niña hacía la misma pregunta y cada vez el lobo le contestaba, tírala al fuego, nunca más la necesitarás. Cuando la niña se metió en la cama, excuso decirles que ya se metió encueradita, preguntó, abuela, ¿por qué estás tan peluda? Para calentarme mejor, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes? Vaya que también las preguntas son muy diferentes a las preguntas a las que estamos acostumbrados en este cuento. Estas preguntas tienen mucho de sensualidad, ¿sí? Estás peludo. Perdón, peluda, abuela, pero ya sabemos que está peludo. Y esos hombros tan grandes, la fuerza que representan los hombros anchos en un hombre, la virilidad de unos hombros anchos. Para poder cargar mejor la leña, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes? Para rascarme mejor, hijita. El placer de rascarse. Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? Para comerte mejor, hijita. Y el lobo se la comió. Es un cuento bastante breve, bastante claro y si ustedes no lo conocían, pues aquí lo tienen. Este cuento se estaba contando a inicios del siglo XVIII, es decir, a finales de 1600, principios de 1700 y seguramente que tenía más tiempo contándose. Lo que pasa es que las recopilaciones de cuentos inician más o menos en esta época. Este cuento, por supuesto, es previo al cuento de Perrault. Perrault va a hacer unos cambios en esta versión, unos cambios muy interesantes. Aquí tenemos una edición bastante moderna que recopila las tres versiones de Charles Perrault, los hermanos Grimm y Ludwig Tieck, un autor alemán del romanticismo alemán que hace que escribe una versión de Caperucita que yo creo que tampoco nadie conoce, bastante trágica pero bastante interesante. Pero yo lo que quiero es que veamos qué cambia, qué va cambiando. Y lo primero es recapacitar, ¿dónde quedó la caperuza? No sé si vieron que en esta versión probablemente de las más antiguas, no hay tal caperuza.
Y no obstante, sí está el profundo simbolismo de cómo la niña va a ser devorada, es decir, convertida de alguna manera, va a morir la niña para convertirse en mujer, es decir, va a ser devorada la niña para que, bueno, aparezca la mujer. Eso creo que sí queda obvio, creo que no necesitamos buscarle mucho, creo que la interpretación es bastante clara, es decir, está ahí todo para que nuestra interpretación sea acertada y que no haya dudas. Pero ¿qué sucede después? Bueno, ya sabemos que Charles Perrault va a contar estos cuentos que circulan por ahí, los va a contar en la corte. Entonces tiene que hacer algunas modificaciones. Porque el cuento no puede llegar a la corte así, tan violentamente explícito, aunque la corte fuese de todas maneras así, aunque fuese una corte bastante desenfrenada, la corte francesa. No podía de todas formas él darse el lujo de tan abiertamente contar las cosas así. Entonces lo que va a hacer Charles Perrault, hay dos pasajes donde se nota claramente cómo está queriendo sanar un poquito el acto, es tan violento, la sexualidad implícita en el cuento, y vamos a ver cómo hay una especie de explicaciones, ¿no? A ver, dice: había una vez una niña del pueblo, la más bonita que hubieses visto. Su madre estaba loca con ella y su abuela más loca todavía. Esta buena mujer encargó para ella una caperuza roja que le sentaba tan bien que todos la llamaban Caperucita Roja. Bueno, lo primero es que aquí ya Charles Perrault incluye la Caperucita Roja, está haciendo el cambio, ¿no? El cambio de aquel cuento de advertencia donde no aparecía el gran simbolismo de la capa y el color. Entonces ya Charles Perrault lo coloca. Y dice: un día su madre, que había cocido y hecho tortas, le dijo: ve a ver cómo anda tu abuela, pues me han dicho que estaba enferma. Llévale una torta y este tarrito de mantequilla. Ya queda eliminado también el vino. El vino queda del todo eliminado en la versión de Perrault. Y lo que aparece es la mantequilla, ¿verdad? La mantequilla, tal vez en su función de lubricante. Y el tarrito es un tarrito de mantequilla, una torta y un tarrito de mantequilla. De todas formas, los símbolos ahora están ahí, pero están un poquito más ocultos. Caperucita Roja salió enseguida para ir a casa de su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque se encontró con el compadre lobo, a quien le entraron muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió, porque había algunos leñadores por la floresta. Le preguntó a dónde se dirigía y la pobre niña, que no sabía lo peligroso que es detenerse a escuchar a un lobo, le dijo: voy a ver a mi abuela y a llevarle una torta con un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. Bueno, ya vamos a ver aquí que el pretexto que da Charles Perrault para que el lobo no se coma a la niña son los cazadores. Es como un poquito, pues si es un lobo feroz, y no se la come porque están los cazadores, en lugar de dejarnos a nosotros la inquietud de por qué no se la come ahí inmediatamente, como es el otro cuento. Y así hay otras explicaciones que intenta darnos Perrault para el porqué de las cosas. Y vamos a seguir un poquito por aquí. Dice: ¿vive muy lejos? Oh, sí, al otro lado del molino vive mi abuela. Por allí podéis ver la casa. Pues bien, dijo el lobo, yo también quiero ir a verla. Voy a tirar por este camino y tú por aquel, a ver quién llega antes. El lobo echó a correr con todas sus fuerzas por el camino que era más corto, y la niña se fue por el camino más largo. Ya se eliminaron los alfileres y las agujas para quedarnos únicamente con el atajo directo a: yo me voy por el camino más corto y tú te vas por el camino más largo. A mí personalmente me fascina la pregunta del lobo de ¿te vas a ir por el camino de las agujas o por el camino de los alfileres? Y me encanta porque nos reta a cuestionarnos el porqué de ese simbolismo. Claro, como estamos ya desconectados y cada vez más desconectados del proceso de la costura, es decir, de cómo hacer un vestido,
que es lo que está relacionado con la aguja y el alfiler, pues a lo mejor esto, si no nos vamos al cuestionamiento profundo de por qué y de dónde viene, pues nos representa más bien un tropiezo en el camino de la historia. Pero bueno, vamos a seguir. Eh, no tardó el lobo en llegar a la casa de la abuela, llamó a la puerta, ella preguntó quién es, él contestó soy tu nieta y te traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre te envía. La buena de la abuela que estaba en la cama porque se encontraba un poco mal. Entonces también aquí ya tenemos de nuevo a Perrault explicando por qué está la abuela en la cama, ¿no? Tampoco deja que se dé la cama porque sí, quiere un poco como sanar el aroma a sensualidad, a sexualidad, lo quiere sanear. Entonces nos dice pues que la abuela está en la cama porque está enferma. Tira de la llave que caerá el pestillo. El lobo tiró de la llave y la puerta se abrió. Se arrojó sobre la buena mujer y la devoró en un periquete, pues hacía más de 3 días que no había comido. Luego cerró la puerta y se fue a acostar en la cama de la abuela, esperando a Caperucita, que llegó un poco después y llamó de nuevo a la puerta. Otro elemento que no estaba, el elemento de la llave, ¿sí? Ya sabemos que también se ha querido simbolizar el encuentro entre lo femenino y lo masculino, entre el hombre y la mujer, con la entrada de una llave en una cerradura. Y aquí aparece. Así es que de alguna manera, si se eliminan los elementos explícitos, aparecen otros elementos un poquito más oscuros, más ocultos, pero siguen vigentes los símbolos que están dándole vida al cuento. Y bueno, la niña entra. Caperucita Roja, que oyó el vocerrón, ¿quién es? Tuvo miedo al principio, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, él le contestó, soy tu nieta. Y bueno, aquí ya tenemos esta versión, pues es la que nosotros conocemos. Llega ella, Caperucita entra y empieza a hacer las preguntas ya un poquito más conocidas por nosotros, aunque también aún conectadas con la otra versión. Abuelita, ¿qué brazos tan grandes tienes? Abuelita, ¿qué piernas tan grandes tienes? Abuelita, ¿qué orejas tan grandes? Obviamente el lobo está respondiendo a cada una de las preguntas, como ya sabemos, ¿verdad? Yo lo que pasa es que quiero pasar a la versión de los hermanos Grimm y por eso estoy a lo mejor acortando el cuento. El punto es que al final le dice, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Ella contesta, son para verte mejor. Y luego dice la niña, abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo estas palabras, el malvado rojo se arrojó sobre Caperucita y se la comió. Ups, de nuevo un final muy trágico. ¿Y cómo es que esto es conocido como un cuento de hadas? Bueno, se debe a los hermanos Grimm. Lo que pasa es que los hermanos Grimm son los que van a depositar el elemento sanador del final. Los hermanos Grimm avanzan casi igual que Perrault, con algunas diferencias. Vamos a ver entre la comida que lleva. Aquí los hermanos Grimm sí respetan el vino. Dice, aquí tienes un trozo de tarta y una botella de vino. Pero a donde me quiero ir directamente con los hermanos Grimm es al rescate que hacen del final. Las primeras versiones tienen un final muy trágico. La niña muere devorada por el lobo, que en efecto así es un hecho que la niña muere para que nazca la mujer. Ya lo vimos también en La Bella Durmiente. Pero los hermanos Grimm hacen que aparezca un cazador. Entonces aparece un cazador que cuando ya el lobo se ha comido a la abuela y a Caperucita, este cazador entra y mata al lobo y saca a Caperucita y a la abuela a la manera en que se saca un niño como en cesárea del vientre de su madre. Para mí esto es, bueno, me encanta. Es un símbolo delicioso de cómo el imaginario colectivo va colocando en los cuentos aquello que necesita para sanar interiormente, porque el otro cuento era muy trágico. Y es que a la manera de una cesárea la niña puede nacer. La niña vivió la experiencia, pero la niña no muere.
sino que vuelve a nacer para una nueva vida. Después de haber estado, como dice la niña, estaba muy oscuro ahí dentro, estaba a punto de morir, bueno, está naciendo. Déjenme buscar exactamente en dónde viene este pasaje de los hermanos Grimm. Por aquí viene. Dice: ¡ay, qué susto he pasado! ¡Qué oscuro estaba todo en la barriga del lobo! Y después salió la anciana abuela, también viva, sin poder respirar. Caperucita Roja trajo rápidamente unas piedras grandes y con ellas llenaron la barriga del lobo, y cuando éste despertó quiso levantarse de un salto y salir corriendo, pero las piedras le pesaban tanto que en ese mismo instante se cayó y se mató. Entonces los tres se pusieron muy contentos. El cazador le arrancó la piel al lobo y se la llevó a casa, y la abuela se comió la tarta y se bebió el vino que Caperucita Roja le había traído. Caperucita, sin embargo, pensó: jamás en la vida volverás a apartarte del camino y adentrarte en el bosque cuando tu madre te lo haya prohibido. Aquí está la moraleja. Es decir, el cuento se convierte en un cuento de hadas por esa recuperación del final feliz, pero no pierde su esencia de cuento de advertencia, es decir, no lo voy a volver a hacer. Y aún más, los hermanos Grimm le van a sumar algo más. Vamos a ver qué le suman. No termina aquí. Se cuenta también que en otra ocasión en que Caperucita Roja llevaba pasteles a la abuela, es decir, la vida sigue y siguen pasando cosas, y ese lobo ya se murió, pero hay otros lobos, dice, otro lobo le habló y trató de hacer que se saliera del sendero. Sin embargo, Caperucita Roja se cuidó mucho de ello. Siguió derecha por su camino y le contó a su abuela que se había encontrado con el lobo y que le había dado los buenos días, pero con una mirada muy malvada. Si no hubiera sido porque estábamos en medio del camino, seguro que me hubiera devorado. La niña le está contando a la abuela: ya me encontré con otro lobo, ya sé que esto no se hace, ya sé que esto está mal. Ven, dijo la abuela, cerraremos bien la puerta para que no pueda entrar. Al cabo de un rato el lobo llamó a la puerta y gritó: abre, abuela, soy Caperucita Roja y te traigo unos pasteles. Pero ellas estaban juntas, recuerden, callaron y no abrieron la puerta. Aquí está ya Caperucita al lado de la abuela, enfrentando al lobo al lado de la sabiduría, la abuela como símbolo de sabiduría. Entonces aquí está ya Caperucita junto con la sabiduría, enfrentando ahora a este nuevo lobo que se presenta en su vida. El lobo se puso a dar vueltas alrededor de la casa y al final se subió al tejado para esperar hasta que Caperucita Roja regresara a su casa al atardecer. Entonces la seguiría y la devoraría en la oscuridad. Sin embargo, la abuela se percató de lo que tenía en mente. ¡Ah, caramba! Aquí tenemos abuelas que leen la mente. ¿Por qué? Pues no es que sea una abuela que lee la mente, es que es la sabiduría que prevé. Delante de la casa había una gran artesa de piedra, así que le dijo a la niña: coge el cubo, Caperucita Roja, ayer hice unas salchichas, echa en la artesa, en una cubeta, el agua en la que las cocí. Caperucita Roja, bueno, no una cubeta, porque era algo que podía calentarse, era un cubo. Caperucita Roja no dejó de llevar agua hasta que la enorme artesa estuvo llena del todo. Entonces el olor de las salchichas le llegó al lobo, a la nariz. ¡Qué rico! Empezó a olfatear y mirar hacia abajo y al final estiró tanto el cuello que no pudo sujetarse, se subió por la chimenea, como el cuento de los tres cochinitos, se subió por la chimenea para oler el aroma que estaba saliendo por ahí por la chimenea, se cayó en medio del agua hirviendo y, bueno, al resbalarse justo de bruces en la enorme artesa, se ahogó. Y aquí le faltó añadir a los hermanos Grimm que no solo se ahogó, se coció. Y Caperucita Roja regresó contenta a casa y nadie le hizo jamás mal alguno. Pues de nuevo un final feliz y
pues estos detalles que ya pudimos ver cómo van cambiando en las versiones. Esto nos enseña, a los que nos gusta escribir, nos enseña cómo nosotros podemos, sin perder de vista aquel simbolismo original, aquel profundo sentido del cuento, depositar otros elementos. El cuento de Caperucita es un cuento que se ha contado y recontado de mil formas. Bueno, ahora hay versiones en donde Caperucita sí que quiere estar con el lobo, hay versiones donde el lobo es la víctima. Bueno, hay muchísimas versiones, se han hecho todos los cambios que se puedan imaginar. No sé si habrá cambios posibles ya, aparte de todos los que se han hecho. Luego igual les presento alguna cápsula en donde estemos revisando estos cambios, pero yo quiero antes ir como última versión a lo que escribió Ludwig Tieck, un romántico alemán, romántico no de que fuera amante de las serenatas, no, sino de la estética del romanticismo. Y él tiene una versión bastante trágica, porque los personajes del cuento, que antaño debió haber sido el mito, se convierten ahora sí en personajes muy cercanos a nosotros, porque él, a la manera de una obrilla de teatro, presenta los diálogos de los personajes y vemos que Caperucita, al principio, está Caperucita hablando con su abuela, y la abuela, que si bien ha sido símbolo de la sabiduría en las versiones anteriores, en la versión de Tieck, la abuela es la que moraliza en torno a la religión, le explica a Caperucita porque hay una edad en la que no va a poder usar esa caperucita roja tan llamativa, el color rojo tan llamativo. Entonces hay una especie de discurso moralizante de la niña, y luego vemos como la niña explica que en su casa pues hay un ambiente familiar muy violento, que su padre toma mucho, que cuando toma mucho suceden cosas desagradables en la casa, y el autor nos deja medio entrever si habrá violencia intrafamiliar o inclusive abuso. Son cositas que quedan ahí un poquito en la oscuridad para que nosotros tomemos las palabras y reconstruyamos la intención. Luego nos presenta al cazador, y bueno, el cazador, que en la otra versión salvó a Caperucita, acá le pide un besito a Caperucita. Déjenme ver si encuentro si lo tengo apartado cuando pide el besito. Dice, no lo aparté, pero aquí está, creo que sí, por aquí. Dice... Ajá, le dice, dame un beso, eres una loca. Fíjense qué expresión. Y Caperucita contesta, oh, apartaos, el tabaco disgusto me provoca. O sea que no le da el beso, no porque no quiera dárselo, sino porque huele a tabaco y no le gusta. Es una versión perversa, y estamos hablando de la época de la estética del romanticismo, ¿no? Si es que ahora están creyendo que lo están haciendo ahora perverso, no, es que esto ya se hizo perverso desde antes. Y me gusta también ver cómo Caperucita está pensando, el cazador está estrenando con una chaqueta verde y Caperucita su caperuza roja, entonces el cazador pues le dice que el verde, que qué tal le queda el verde, entonces hay un lucimiento del cazador. A mí me parece que el cazador adquiere más bien la identidad del lobo, porque es el cazador salvaje con Caperucita, aunque no la va a violar ni le va a hacer nada, porque se supone que está ahí para defenderla, pero hay una seducción implícita en las frases del cazador, en la coquetería de decirle te gusta este color verde, y hablan mucho del verde, y Caperucita pues le dice que no, que le gusta más su color. Y vean lo que concluye Caperucita cuando se ha ido el cazador. Dice, siempre piensan que si no se les obedece... perdón, no, porque esto va a ir desde antes, ¿no? El cazador le dice, cuando ella niega el beso, tú, pilluela, si el tabaco no quieres oler, jamás un esposo podrás tener. Es decir, si no me das un beso, a ver si te casas. Y ella contesta, esto que quería leerles, siempre piensan que si no se les obedece, marido una no se merece. Si uno de ellos una chaqueta acaba de estrenar, piensa que por eso todo el mundo le tiene que adorar. Bueno, esta versión a mí
Me encanta. Es una versión muy poco conocida. Prácticamente conocemos la de Perrault y la de los hermanos Grimm, pero esta versión no la conocemos y tiene todo para ser trascendental porque está colocando ya los personajes del cuento de hadas en una esencia que la literatura ahora ha estado rescatando, es decir, ya la personalidad del personaje, ¿sí? Es decir, no es ya un arquetipo. Caperucita deja de ser un arquetipo para tener una personalidad, la de una chiquilla que dice, ay, mira, no te quiero dar el beso porque hueles a tabaco, y la que dice, mira, cree que si no le soy sumisa no voy a tener marido. Eso ya cambia el personaje, ya no es esa Caperucita Roja arquetípica, no, es una determinada Caperucita Roja. Y otro detalle de esta versión de Ludwig Tieck, que me parece extraordinaria, es que el lobo se pone también a platicar con el perro de Caperucita, platican el lobo y el perro, y el lobo es una víctima de los hombres, porque el lobo nos está contando que ahora él es perverso a la manera de la criatura de Frankenstein, que se convierte en un asesino por un dolor muy grande que le inflige Frankenstein, el doctor. Igualmente aquí el lobo es una víctima de los hombres porque el lobo se enamora de una loba y los hombres la asesinan. Entonces el lobo aquí pues es víctima del hombre y ahora se está queriendo vengar del hombre por lo que el hombre le ha hecho. Y bueno, es un juego de sombras, de claroscuros, manejado extraordinariamente. Quiero mostrarles aquí lo que el lobo dice. Están platicando el perro y el lobo, y entonces el perro le dice, solicito sirvo por todos los santos. O sea, el perro le dice, yo soy fiel y sirvo a mis amos. ¿Es que no tienes vergüenza ni recato para arrepentirte de tu maldad? ¿Es que no crees en la inmortalidad? ¿En el castigo después de esta vida terrenal? El perro también está queriendo moralizar al lobo, pero esta historia no la sentimos moralizante, más bien sentimos un poquito de una ironía en torno a la intención de algunos personajes de moralizar a otros. Entonces le contesta el lobo, no, supersticiones. Todo lo considero, o sea, yo no creo en el más allá. Las alegrías de allí, uvas son, me creo, que mi tonto amigo cuelgan demasiado alto, en un campo me parece demasiado ancho. Lo que en el cuerpo me meta para adentro, eso es mío, seguro y cierto. A ninguna otra doctrina puedo acomodarme. Bueno, un antecedente del nihilismo, diría yo. Pues aquí tienen, hay obviamente más versiones de Caperucita Roja, que considerada una historia para niños y que yo en lo personal considero una historia para todos. Espero que hayan disfrutado de esta versión, espero que no estén sufriendo porque Santa Claus no existe, es decir, porque ese cuento que les contaron de niños es un cuento más bien con claros aromas a sensualidad. Y bueno, pues un abrazo. Un momento, se me olvidó algo y otra vez la musa me está diciendo que se me olvidó algo. El final de esta versión, de la última versión que les acabo de comentar, es un final bastante trágico, bastante sangriento, a la manera de las tragedias de Shakespeare, porque obviamente el lobo se come a la abuela, se come a la niña le están advirtiendo los pajarillos, el cuco que también es símbolo de la sabiduría, le están advirtiendo que no vaya, la niña es ingenua y también además de ingenua es muy, muy aventurada, y no tiene precaución y va directo a la boca del lobo. Entonces el final es una masacre porque no solamente muere la niña, obviamente luego aparece el cazador y también muere el lobo. Mueren a la manera de las tragedias de Shakespeare. Bueno, nada más nos faltó que muriera el cazador. Un abrazo. Recuerden suscribirse al canal para que les estén llegando avisos cada vez que nosotros subimos otro video. Un abrazo. Bye.